La habitación en la que un romano rico cenaba durante el invierno podía convertirse meses después en uno de los peores lugares de la casa. El sol que en enero calentaba sus muros, durante el verano hacía que permanecer allí fuera cada vez más incómodo. No había un termostato que pudiera corregirlo. Tampoco tenía sentido intentar mantener toda la vivienda a una temperatura constante. La solución era abandonar la habitación. La cena podía trasladarse a otro comedor, el descanso a otro dormitorio, y una parte de la vida doméstica podía moverse hacia el patio, el jardín o una galería protegida. En las residencias con suficiente espacio, la arquitectura ofrecía varios ambientes entre los cuales elegir. Cuando cambiaba el clima, cambiaba también la manera de ocupar la casa. Pero esa posibilidad escondía una diferencia enorme. Mientras el propietario de una villa podía escapar del calor desplazándose dentro de su propiedad, el habitante de una vivienda urbana pequeña tenía muchas menos opciones. A veces, para encontrar alivio, debía salir de casa. Para entender esta diferencia, vamos a seguir el clima a través de las viviendas romanas. Comenzaremos en verano, cuando el problema resulta más evidente. Durante el verano, el sol recorre una trayectoria alta y prolongada. Las cubiertas, los muros y las habitaciones expuestas acumulan calor durante horas. Una estancia agradable durante la mañana puede resultar sofocante al final de la tarde. Vitruvio propuso una respuesta muy concreta. Los comedores de verano debían orientarse hacia el norte. En el hemisferio norte, esa fachada queda fuera de la trayectoria directa del sol durante buena parte del día. La habitación recibe luz, pero evita la radiación más intensa. Esto no era simplemente una cuestión de orientar mejor una ventana. Significaba reservar una parte completa de la residencia para utilizarla cuando llegaba el calor. La villa de Pre-Bas, en el sur de la Galia, muestra esta lógica con claridad. Su zona residencial se organizaba alrededor de un gran peristilo con una piscina central. Las habitaciones estivales ocupaban el ala norte, protegidas de la exposición directa del verano. Cuando aumentaba la temperatura, parte de la vida podía trasladarse hacia allí. La comida abandonaba los espacios soleados. El descanso buscaba las habitaciones en sombra. El pórtico permitía circular alrededor del patio sin quedar completamente expuesto. Y el agua y la vegetación convertían el centro de la villa en un lugar diferente del terreno seco que la rodeaba. En otras villas, la cena podía salir directamente al jardín. Los romanos construyeron comedores exteriores y bancos semicirculares de mampostería, los stibadia, bajo árboles, parras o cubiertas ligeras. La actividad seguía siendo la misma, pero su escenario cambiaba. Plinio el Joven describe su propia villa de esta manera, como una sucesión de habitaciones, galerías y pórticos que recibían alternativamente sol, sombra o viento. Algunas ventanas podían abrirse, otras permanecían cerradas. Un mismo corredor podía resultar conveniente en una estación y desagradable en otra. La villa no combatía el verano con una sola máquina, lo hacía ofreciendo alternativas. Pero aquí aparece el verdadero problema. Para abandonar una habitación hay que tener otra. Dentro de una ciudad, incluso una familia acomodada tenía menos libertad. La domus estaba limitada por la calle, las parcelas vecinas y las medianeras. No podía abrir ventanas en todas las direcciones ni extender una ala nueva cada vez que necesitaba otra orientación. Por eso, gran parte de su luz y de su aire entraba desde dentro. El compluvio abría el techo del atrio. Debajo, el impluvio recogía la lluvia. Más atrás, cuando existía suficiente terreno,
El peristilo introducía otro patio con jardín. Durante los días calurosos, la vida podía acercarse a estos espacios abiertos, utilizar habitaciones protegidas del sol o desplazarse hacia la parte más favorable de la parcela. Cortinas, contraventanas y puertas permitían modificar las conexiones entre unas estancias y otras. La domus tenía menos opciones que la gran villa, pero todavía podía reorganizarse. Ahora eliminemos también el atrio, el jardín y las habitaciones redundantes. En una ínsula, muchas familias vivían en apartamentos reducidos dentro de edificios de varios niveles. En los pisos superiores, la cubierta recibía el sol durante todo el día. El calor quedaba acumulado sobre habitaciones pequeñas y con muchas menos alternativas interiores. Aquí no existía necesariamente un comedor del norte al cual trasladar la cena, tampoco un ala completa que pudiera cerrarse hasta el invierno. Si la habitación se volvía insoportable, la solución podía estar fuera de la vivienda. La calle, los pórticos, las fuentes, los baños y los establecimientos de comida formaban parte de la vida cotidiana. Los termopolia y las tabernae ofrecían comida y bebida preparadas. Los espacios urbanos proporcionaban servicios que una vivienda pequeña no podía contener por sí sola. Imaginemos la misma tarde en los dos edificios. En Presba, la mesa puede cruzar el peristilo y quedar instalada en el ala norte. En una vivienda reducida, mover la mesa unos pasos no cambia la orientación de la habitación ni la separa de la cubierta caliente. Abrir una ventana puede introducir algo de aire, pero también el ruido, el polvo y los olores de la calle. La diferencia no está en que una familia conozca el clima y la otra lo ignore, está en que una dispone de otra parte del edificio y la otra no. Por eso, salir tampoco era una solución absurda. La ciudad romana concentraba agua, sombra, baños, comida y lugares de encuentro. Para muchos habitantes, la adaptación al verano no terminaba en la puerta de su apartamento, continuaba en el espacio público. Este paréntesis cambia el significado de la villa. Su ala norte no era solamente una buena decisión de orientación, era la posibilidad de mantener el alivio dentro de los límites de la propiedad. El rico podía desplazarse por su arquitectura privada. Quien tenía menos espacio dependía mucho más de la arquitectura compartida de la ciudad. Con el otoño, la casa empezaba a cerrarse. El sol recorría una trayectoria más baja, las noches se alargaban y los espacios que habían protegido del verano comenzaban a perder su ventaja. Vitruvio recomendaba habitaciones orientadas hacia el este para la primavera y el otoño. Recibían la luz de la mañana, pero evitaban el calentamiento prolongado de la tarde. No era necesario reconstruir toda la vivienda. Bastaba con modificar su ocupación, cerrar algunas contraventanas, recuperar habitaciones interiores y abandonar gradualmente los comedores del jardín. La casa se contraía. Y cuando llegaba el invierno, la estrategia del verano debía invertirse por completo. La sombra, que en agosto era una ventaja, ahora se convertía en frío. Las habitaciones septentrionales recibían poca radiación directa. El ala de verano había dejado de ser el refugio más conveniente. Vitruvio recomendaba orientar los comedores de invierno y los baños hacia el poniente invernal, aproximadamente entre el oeste y el suroeste. Así podían recibir el sol bajo de la tarde y calentarse precisamente durante las horas anteriores a la cena. En Prevas, las habitaciones de invierno se encontraban en el ala oeste del peristilo. La actividad que meses antes se había refugiado en el norte podía regresar hacia el lado opuesto del patio. El recorrido parece pequeño, pero transformaba por completo la relación con el ambiente. La misma casa contenía una zona que evitaba el sol y otra que lo buscaba. El peristilo articulaba ambas. En las villas más ricas, el sol no era la única fuente de calor. Los braseros podían trasladarse.
Algunas habitaciones y baños disponían de hipocausto, un sistema que hacía circular aire caliente bajo los pavimentos, y en ciertos casos por cavidades de los muros. Plinio describe una habitación calentada por su exposición al sol invernal y una estufa capaz de sustituirlo cuando el cielo estaba cubierto. La orientación proporcionaba la primera ventaja. El combustible corregía los días en que esa ventaja no era suficiente. La arquitectura pasiva y la calefacción no eran soluciones opuestas, se complementaban. Primero se elegía el lugar más favorable, después se añadía calor donde era necesario. Pero, nuevamente, esta solución dependía de los recursos disponibles. En una vivienda pequeña, el fuego servía para cocinar y calentarse, pero también introducía humo y riesgo de incendio. Los braseros y hogares existían, aunque utilizarlos dentro de edificios densamente ocupados podía ser peligroso. Sin baños privados, grandes cocinas ni habitaciones calefactadas, parte del confort volvía a encontrarse fuera, en las termas, en los establecimientos de comida o en otros espacios de la ciudad. La comida permite ver la diferencia con especial claridad. En la villa, la cena cambia de comedor y después se calienta la estancia elegida. En el apartamento, la misma operación puede exigir bajar hasta la calle para conseguir comida preparada. La necesidad es idéntica: comer caliente sin llenar de humo o incendiar la vivienda. Pero la respuesta ocurre en una escala arquitectónica distinta. Una familia la resuelve dentro de su propiedad, otra utiliza los recursos colectivos de la ciudad. De este modo, termas, fuentes, pórticos y establecimientos no eran un fondo decorativo de la vida romana, también ampliaban, fuera de la vivienda, lo que muchas casas no podían ofrecer dentro de ellas. La diferencia no consistía en que unos romanos sintieran frío y otros no. Todos estaban sometidos a las estaciones. La diferencia estaba en la cantidad de respuestas disponibles. El propietario de una villa podía elegir entre sol, sombra, jardín, pórtico, habitaciones cerradas, baños y espacios calefactados. Una familia con 1 o 2 habitaciones tenía que resolver varios usos y varias estaciones dentro del mismo volumen. La riqueza podía medirse también como una reserva de ambientes. Con la primavera, la vivienda volvía a expandirse. Se abrían las conexiones con patios y jardines. Los pórticos recuperaban su función como lugares de paseo, trabajo o descanso. La comida podía abandonar las estancias más protegidas y acercarse otra vez a los espacios abiertos. Después, el sol continuaba elevándose, regresaba el calor y el recorrido comenzaba de nuevo. Visto de esta manera, una residencia romana no era un escenario inmóvil con funciones permanentes. Una habitación podía utilizarse para comer en una estación y quedar casi abandonada en otra. Un jardín podía convertirse en extensión de la vivienda durante el buen tiempo y perder importancia cuando llegaba el frío. La casa cambiaba sin mover sus muros porque cambiaban sus habitantes, sus objetos y sus actividades. Y esto permite comprender por qué las grandes residencias romanas podían parecer llenas de espacios repetidos. Varios comedores, dormitorios y galerías no eran únicamente ostentación. También permitían que la vida se desplazara entre condiciones ambientales diferentes. En la villa, el verano podía estar al norte y el invierno al oeste. En la domus, el atrio y el peristilo organizaban alternativas dentro de una parcela limitada. En la ínsula, cuando la vivienda no podía ofrecerlas, la ciudad completaba parte de lo que faltaba. Los romanos no consiguieron que todas sus habitaciones mantuvieran una temperatura uniforme. Organizaron el espacio para que no todas tuvieran el mismo clima. Y quienes podían permitirse suficientes habitaciones,
obtenían una ventaja decisiva. No tenían que soportar siempre la estación incómoda en el mismo lugar. Podían mudarse sin salir de casa.